contempla nuestra legislación, quiero hacer énfasis especialmente en lo siguiente. En el caso de nuestra legislación, nuestro Código Penal hoy habla de los delitos contra el patrimonio, lo cual es una concepción moderna y más acertada a la que se tenía en el Código Penal anterior. En el Código Penal anterior se hablaba de delitos contra la propiedad, entendiéndose directamente a aquel daño que se hacía especialmente a los bienes que eran evidentemente demostrables. En este caso, la propiedad. Y por supuesto que ese concepto, de alguna manera, quedó corto en la medida en que cada uno de nosotros, evidentemente, tenemos bienes y no propiamente porque sean de nuestra propiedad. Es decir, que desde la perspectiva en que se ve hoy esta figura, se habla del patrimonio. El patrimonio, evidentemente, y desde el punto de vista eminentemente legal, se habla de que es todo lo que forma parte de nuestro activo. Y cómo haya llegado a ser parte de nuestro activo, esto ya es otra circunstancia, porque puede ser que tengamos bienes que hayamos adquirido por la legítima forma de la compraventa, pero hay otros que pueden en todo caso tenerse por una donación y sobre todo pues que en este caso no es necesario demostrar entonces que somos los legítimos propietarios. De esa cuenta, el Código Penal anterior quedaba corto porque exigía que se demostrara efectivamente la plena propiedad de lo que había sido hurtado o robado. En ese orden, entonces, el legislador hace hincapié y en el nuevo Código Penal que se promulgó justamente en el año 73, se habla entonces ya de delitos contra el patrimonio. Así entonces podemos nosotros demostrar claramente de que en este momento, por ejemplo, podemos tener un teléfono, podemos tener un reloj, podemos tener una cadena, podemos tener cualquier bien que en todo caso haya sido objeto, en este caso, ya sea porque lo hayamos comprado o porque nos lo hayan regalado. Específicamente, por ejemplo, en los teléfonos de última generación, que son relativamente caros. Entonces, cuando nosotros observamos, por ejemplo, en el caso de ustedes, mis alumnos, que pues oscilan entre los 18, 19, 20 años y mucho, obviamente muchos ni trabajan. Entonces, ¿cómo podría explicarse el Estado si usted ni siquiera trabaja? ¿Cómo es posible que pueda tener un teléfono de 6,000, 8,000 o 10,000 quetzales en algún momento dado? En todo caso, si usted en este momento es despojado de ese bien, tendría que tener la factura para poder en todo caso tener tutela judicial. Cuando eso se dio directamente cuenta del Estado, entonces cambia radicalmente su postura y se estableció entonces de que el patrimonio, en todo caso, era un concepto que abarcaba más amplitud para que hubiera más tutela judicial. Así entonces, hoy en día, en nuestro título sexto del capítulo primero del libro segundo, habla de los delitos contra el patrimonio. Dentro de estas figuras, en términos generales, pues partió especialmente también y proviene específicamente de la legislación española, particularmente de las partidas, que en este caso hace una distinción entre robo y hurto, particularmente por lo que vamos a explicar a continuación. En el caso específicamente de nuestros delitos contra el patrimonio, la figura tipo es justamente la figura del hurto, la cual tenemos contemplada en el artículo 246 de nuestro Código Penal. Así entonces, nosotros podemos hacer una copia directamente de este artículo, el cual literalmente dice así: quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. En esta figura, en términos concretos, aparece algo especial.
Los elementos característicos que lo integran son los siguientes. En primer lugar, hablamos del apoderamiento, que en términos concretos es que el sujeto tenga bajo su control y dominio la cosa. Es decir, que lo aprenda, que lo tenga bajo su control y se desplace. Esto quiere decir entonces que se necesita especialmente de otro elemento especial, que lo que se hurte sea una cosa mueble, es decir, susceptible de trasladarse de un lugar a otro. En ese orden, entonces, podemos nosotros establecer dos elementos importantes. Y un tercer elemento material importante es la ajenidad de la cosa, es decir, que la cosa mueble apoderada por el sujeto activo sea ajena. Si bien es cierto, hay una modalidad del hurto impropio, que es donde uno mismo se hurta, pero la modalidad primera, la modalidad primaria y la que predomina es que en primer lugar la cosa sea mueble, es decir, susceptible de trasladarse de un lugar a otro y que sea ajena. En ese orden, entonces, aparece evidentemente la figura del hurto. Entendemos directamente que en esta figura encontramos algo especial. En la figura del hurto, el sujeto activo puede ser como el sujeto pasivo cualquier persona y el bien jurídico tutelado es el patrimonio. Por supuesto que esta figura del hurto acepta evidentemente el grado de tentativa. Acordémonos de que una persona puede tener toda la intención de hurtarse una cosa mueble, sin embargo, por circunstancias ajenas a su voluntad, no logra consumar el hecho. Entonces, esa situación queda directamente como una tentativa, en este caso del delito de hurto. Si lo vemos entonces a la luz directamente de nuestra legislación, es un delito eminentemente doloso. Siempre va a existir la intención de hurtar. Si nosotros vemos entonces en la figura del hurto particularmente, lo que predomina es la forma sigilosa, la forma prácticamente en la que actúa el sujeto activo es de una forma tan sigilosa, tan especial, que en todo caso el sujeto activo, el sujeto pasivo, no se da cuenta cuando le es, en este caso, sustraída la cosa mueble. Ante esa circunstancia, entonces, el elemento subjetivo siempre será el ánimo de lucro, que en todo caso será el animus lucrandi. Para los efectos entonces de nuestra primer figura, entendemos de que existen tres elementos: el apoderamiento, que la cosa sea mueble, la ajeneidad de la cosa y el elemento subjetivo, que sería, en este caso, la intencionalidad o la conciencia del sujeto activo de hurtar, en este caso, y perjudicar con ello el patrimonio del sujeto pasivo. Así nosotros encontramos entonces la modalidad del hurto según el tipo penal que describe en este caso nuestra legislación. Luego, dentro de esta figura aparecen las especies o clases de hurto. Aquí aparece ya en el artículo 247 el hurto agravado. ¿Cuándo hay hurto agravado? Primero, cuando sea el cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Segundo, cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de peligro común. Tercero, cuando se cometiera en el interior de casa, habitación o morada, o para ejecutarlo la gente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a la habitación. Aquí hay que tener mucho cuidado porque puede perfectamente bien concurrir directamente con el delito de allanamiento pasivo. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el allanamiento de morada. En todo caso, esto es importante porque si nosotros observamos en el contexto, el delito prácticamente queda subsumido, excepto cuando la intención sea solamente quedarse en casa, dentro de la morada.
En todo caso, pues el delito queda subsumido por el delito mayor. Cuarto, cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Quinto, cuando participaren en su comisión dos o más personas, una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. Sexto, cuando el hurto fuere de objetos o dinero de viajeros y se realizare en cualquier clase de vehículos o estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casa de huéspedes. Séptimo, cuando fuere de cosas religiosas o militares de valor científico, artístico o histórico destinadas al uso u ornato públicos. Octavo, si el hurto fuere de armas de juego. Noveno, si el hurto fuere de ganado. Décimo, cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo o de alambre u otros elementos de los cercos. Aquí es importante acotar entonces que aparece en esta circunstancia las modalidades del hurto. Pero hay uno que llama poderosamente la atención, que es el que encontramos en el artículo 248, que es justamente la figura del hurto de uso. Dice, quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen o se dedujere de la naturaleza del hecho. Dejaré la cosa en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación. Este es el típico caso, estimados compañeros, que puede suceder o que suele suceder, mejor dicho, cuando estamos, por ejemplo, en clases presenciales. Si viéramos, por ejemplo, que en un momento dado nuestro texto de estudios, en este caso, nuestro texto de derecho penal, que en su conjunto vale 350 quetzales, si no estoy mal, y lo dejamos, por ejemplo, lo llevamos todos los días a nuestra clase. Y cuando de pronto un día sin que ni para qué se pierde, por supuesto que ya próximo a los exámenes. Y posterior a los exámenes, de pronto y sin ninguna explicación, aparece nuevamente en nuestro escritorio. Entonces entendemos de que la persona tuvo un apoderamiento de la cosa mueble, en este caso totalmente ajena, y por supuesto que en ese orden lo hizo solo para usarlo. Es decir, solamente el tiempo que lo iba a utilizar para los exámenes y luego lo devuelve. Por eso dice, en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación. Aquí entonces nosotros vemos justamente ese tipo de delito. Ahora bien, en el 249 habla del hurto de fluidos. Quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. Por supuesto que aquí en el hurto de fluidos entendemos claramente que se da cuando una persona, en este caso, pues toma energía eléctrica, por ejemplo, de una instalación ajena. En todo caso, lo que está haciendo es hurtando un fluido. Si, por ejemplo, hacen una antena hechiza para robar señal, en todo caso, de cable, entonces, en la medida en que estamos hablando de que no existe violencia, estamos hablando de que está realizando un hurto de fluidos. Por supuesto que esto definitivamente es una modalidad de la figura tipo que es la figura del hurto. Y luego aparece el hurto impropio. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. Aquí es importante acotar, por ejemplo, que los elementos característicos dicen la ajeneidad de la cosa, pero en todo caso, acuérdense que puede existir una ajeneidad parcial, es decir,
La compra-venta, por ejemplo, de un aparato eléctrico, que en todo caso se haga por abonos. Aún cuando se tiene pendiente el pago, y en este caso el sujeto dispone de él, para poder en todo caso resarcirse en virtud de que el sujeto que lo estaba pagando ya no lo pagó. Entonces, este viene y, por ejemplo, agarra el televisor y se lo lleva. Entonces, ahí hay un hurto impropio porque se está hurtando a sí mismo. En todo caso, estamos hablando de la figura que encaja en el artículo 250. Hasta aquí entonces miramos nosotros la figura del hurto. Entiéndase, en todo caso, que en la figura del hurto justamente aparecen los tres elementos básicos: el apoderamiento de la cosa mueble, y que en este caso sea ajena total o parcialmente. Y por supuesto que exista el animus lucrandi, que es decir, el ánimo de lucro. O sea, lo que mueva directamente al sujeto es justamente la intención de lucrar y de perjudicar al sujeto pasivo en su patrimonio. Ahora nos trasladamos a la figura del robo. Aquí aparece esta figura estableciéndose en el artículo 251 de nuestro Código Penal. En la figura del robo dice: quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Bueno, analicemos en este caso la figura y entonces extraigamos sus elementos. Como la figura del hurto prácticamente es nuestra figura tipo, es decir, de donde se derivan los demás delitos, en términos generales encontramos siempre el apoderamiento, que es en este caso la aprehensión, que es sinónimo de aprehensión. Dice tomar cosa mueble. Tenemos el segundo elemento igual a la figura del hurto, que la cosa sea mueble, total o parcialmente ajena. Encontramos el tercer elemento, que es justamente la ajenidad de la cosa, que son los tres elementos básicos de la figura del hurto. Ahora, ¿cuál es la figura, el elemento propio del delito de robo? En este caso, el uso de la violencia. Dice: quien sin la debida autorización y con violencia. Esta violencia entonces puede ser física o puede ser psicológica o moral. Entendiéndonos entonces de que los elementos característicos del robo son el apoderamiento o aprehensión de la cosa, que la cosa sea mueble, que sea ajena total o parcialmente, y por supuesto que el sujeto activo utilice violencia física o psicológica. En este caso, ¿para qué? Para robar al sujeto pasivo. Aquí encontramos entonces los cuatro elementos básicos y por supuesto encontramos siempre el elemento subjetivo, que es el animus lucrandi, que es el ánimo o la conciencia y voluntad que mueve al sujeto en todo caso a cometer el delito, que es el ánimo de lucro. Aquí encontramos nosotros entonces la figura del robo. Igual que en la figura del hurto, encontramos las especies o modalidades del robo. Y aquí encontramos el robo agravado. Primero dice: cuando se cometiere en despoblado o en cuadrilla. Hablamos solamente de cuadrilla de 4 personas o más. Cuando se empleare violencia. En este caso, la violencia, como lo dije, puede ser en cualquier forma, ya sea física o psicológica. Dice: para entrar al lugar del hecho. Tercero, si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun cuando no hicieren uso de ellos. En todo caso, utilizar las armas es un acto de intimidación, que en todo caso se compara precisamente a la violencia psicológica. Cuarto, si lo efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz. En este caso, por ejemplo, se puede considerar
que se disfracen de policías, por ejemplo, lleguen a una vivienda y en todo caso diga que llevan una orden de allanamiento. Y por supuesto la gente los mira vestidos de policías y con los chalecos y gorras insignias de la policía y por supuesto los dejan entrar. Cuando entran, la idea directamente es justamente de apropiarse de las cosas muebles. En todo caso, lo hicieron, en este caso, bajo la consigna de simulación de autoridad o usando disfraz. La otra modalidad es si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial o mercantil, u otra en que se conserven caudales o cuando la violencia se ejerciere sobre sus custodios. Sexto, cuando el delito se cometiere saltando ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo. Séptimo, cuando concurrieren alguna de las circunstancias contenidas en los incisos 1, 2, 3, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero del artículo 247, es decir, del hurto. Aquí aparece también la modalidad del robo agravado. Cuando aparece en este caso, dice, el responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 6 a 15 años. Y por supuesto, al igual que en el hurto, aparece la modalidad del robo de uso, que es justamente cuando el sujeto a que se refiere el artículo 248, es decir, la figura del hurto, se cometiere con violencia. Es decir, que en la misma forma que se comete el hurto, solo que aquí utilizando la violencia. En el robo de fluidos, dice, cuando los hechos a que se refiere el artículo 149 se cometieren con violencia, serán calificados como robo. En este caso, el robo de fluidos actúa justamente como el hurto de fluidos, es decir, que se sustrae, en términos generales, energía eléctrica, gas, agua, cualquier otro tipo de fluido que sea ajeno, pero con la modalidad de que aquí se usa la violencia. ¿Cuándo podría existir, por ejemplo, un robo de fluidos? Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, que, por ejemplo, en mi casa no tenga yo fluido eléctrico porque no he pagado y no tengo la intención de pagar, y entonces vengo y sustraigo de un poste de alumbrado público. Pero para poder obtenerlo, lo que hago directamente es pelar los alambres de cable de alta tensión y por supuesto de ahí prenderme para llevar a mi casa. En este caso, pues la violencia se ejerce cuando se usa, en este caso, la violencia sobre la cosa mueble. ¿Cuándo puede haber también, por ejemplo, si mi vecino tiene cable, televisión de cable y yo no tengo, por ejemplo, con que yo pele, por ejemplo, los alambres y me prenda de ahí para llevar hacia mi televisor, ya el hecho de haber roto los alambres del vecino, ya en todo caso estoy ejerciendo violencia sobre la cosa mueble. Y entonces ahí encontramos justamente la figura del robo de fluidos. ¿Por qué? Por el uso de la violencia. Y aparece también la figura, igual que en el hurto, la figura del robo impropio. Cuando el hecho a que se refiere el artículo 150 se cometiere con violencia, se califica como robo impropio y con sanción de prisión de 6 meses a 2 años. Es decir, yo vendo un carro, por ejemplo, a plazos, la persona se atrasa y finalmente yo quiero recuperar el vehículo. Entonces lo que hago es que un día lo encuentro en la calle al individuo, por ejemplo, y le reclamo. Pero independientemente de eso, yo quiebro el vidrio, por ejemplo, del carro, me meto al carro, rompo los alambres, lo enciendo y me lo llevo. En todo caso, me estoy robando a sí mismo, pero con el uso de la violencia. En todo caso, ahí encontramos justamente la figura del robo impropio. Luego encontramos en el 255 bis la figura de los hechos sacrilegios. Dice, cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores relativos al hurto y robo, el objeto materia del delito sea destinado al culto, sea cosa sagrada o no, tales como santísimos sacramentos, santos óleos,
santas imágenes en bulto o en pintura, vasos sagrados, cálices, copones, patenas, dice, custodios corporales, purificadores, ornamentos, vestiduras sagradas, pilas bautismales, confesionarios, púlpitos, coronas, resplandores, anillos, cadenas, pulseras, crucifijos, llaveros, candeleros, cruz alta, ciriales, incensarios, alcancías, Biblias o cualquier otro objeto similar de alto contenido religioso, profano o histórico, independientemente de que se cometan o no en el lugar destinado al culto. La pena a imponer será, para el caso de hurto, la de 12 años de prisión correccional inconmutables y para el caso del robo, la de 20 años de prisión correccional inconmutables. En ambos casos se impondrá una multa de no menos del doble del valor de dichos objetos. Ahí encontramos directamente la figura del robo, sus modalidades y en particular esta. Ahora nos trasladamos, les encargo por favor que se trasladen hasta el artículo, de la estafa, que es la que vamos a ver en este momento, que particularmente es la figura que a continuación vamos a explicar. En esta figura en especial vamos a encontrar en el artículo 263. Vamos a analizar entonces la figura del hurto, la figura del robo y la figura de la estafa. Indiscutiblemente que estas tres figuras son las más emblemáticas justamente de estos delitos patrimoniales, aunque ya han ido ganando terreno otros como la extorsión y el chantaje, por ejemplo. Pero hoy nos vamos a quedar directamente con estas tres figuras en particular. Estamos ubicados ya en el artículo 263. Hablamos de la estafa propia. Comete estafa quien induciendo a error a otro mediante ardido engaño lo defraudar en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. Bueno, aquí vamos a ver algo especial. En la figura directamente de la estafa encontramos algo especial. Históricamente esta figura fue justamente de la que en términos concretos en la ley Cornelia se llamaba estelionatus, que en términos generales era una forma de actuar fraudulenta por parte del sujeto. En este caso, la idea fundamental, tal y como lo establece en este caso González de la Vega, y dice, en el estalionatus no comprendieron los fraudes que no cabían dentro de los delitos de falsedad, y en general se consideraba estalionatus todo delito patrimonial que no pudiera ser considerado en otra cualificación delictiva. En este caso, vamos a encontrar algo especial. En la estafa genérica, que está contemplada en el artículo 263, básicamente dice, comete estafa quien induciendo a error a otro. Bien, si nosotros observamos aquí, los elementos característicos de la estafa son, en términos concretos, los siguientes. En primer lugar, la utilización de un ardid o engaño para inducir a error a otro. Cuando hablamos, en este caso, del ardid, hablamos de ser sinónimo de trampa. Cuando hablamos de el término engaño, es de faltar a la verdad, ¿ya? En este caso, es específicamente con la idea de inducir a error al sujeto pasivo. Obviamente, cuando encontramos también aquí el segundo elemento, que es la defraudación o el perjuicio en el patrimonio ajeno, consiste precisamente en un perjuicio concreto, valorable, es decir, cuantificable,
y que por supuesto no desaparece con el reintegro de la defraudación. Es decir, el delito se consuma, no importa que posteriormente se recupere lo defraudado. Y por supuesto que el elemento interno en este caso siempre será la conciencia y voluntad de parte del sujeto activo de utilizar un ardid o un engaño para defraudar patrimonialmente al sujeto pasivo. Si lo vemos en esta instancia, quiero en este caso, por ejemplo, dar un ejemplo en términos generales. Hace muchísimos años, yo atendía un negocio de mi señor padre y por supuesto yo tenía tal vez como unos 15, 16 años y mucho, y como es muy normal en el momento de la juventud, eh, pues padecemos todos de espinillas, barros y al final de cuentas esa es una de las cosas que más nos aterra precisamente al llegar a esa edad. Pues yo no fui la excepción, también me salieron espinillas, me salieron barros, etcétera. Bueno, pues estando yo en el negocio de mi padre un día, pasa un señor muy, muy, muy elegante, el señor, pues bien vestido, más que todo, más que elegante, bien vestido, con una mochila al hombro y se acerca, ahí sí que de repente entra al negocio y me dice, joven, me dijo, a usted lo andaba buscando. Y yo me quedé sorprendido, ¿por qué? Le dije, mire, me dijo, yo sé que usted está padeciendo de un gran problema, me dijo, que es precisamente ese acné, esas espinillas que le salen, me dijo, y que usted seguramente quisiera que desaparecieran. Por supuesto, le dije, a nadie le gusta tener esto. Mire, me dijo, yo tengo la solución, me dijo, yo tengo la solución para eso. Lo único, me dijo, es que yo lo que cargo, me dijo, es una crema especial para poder quitarse esas espinillas, esas horrorosas espinillas. Es una crema tan especial, me dijo, está hecha en el Brasil, está hecha con productos sacados de las sierras lacandonas y especialmente me dice, tienen baba de caracol producida, me dice, de una manera tan especial. Y entonces, por lo mismo, me dice que es extranjera y que es así de esa naturaleza, es sumamente cara. Así es que yo no le vengo a ofrecer el bote completo, sino tan solo una porción. Y por supuesto que saca una paletita de esas de helado y le junta la mitad. Y me dice, mire, por esta parte de aquí se la puedo dar en 50 quetzales, me dijo. Y usted pues me dijo, la fórmula es todas las noches, usted me dijo, ya cuando se va a acostar, se lava la cara, me dice, con agua caliente y por supuesto, me dice, en las partes donde usted tenga las espinillas, se coloca, me dice, una puntita, me dice, no mucho, me dice, va, porque debe durar. Es por espacio de 3 días exactamente. Y justamente vengo yo y entonces, pues emocionado, ¿verdad? Porque me iban a quitar las espinillas de un solo. Me dijo, mire, a los 3 días usted ya no tiene ese mal, me dijo. Entonces, esas espinillas, horribles espinillas, se le van a quitar inmediatamente. Y entonces me dijo, en una bolsita, me dijo, le voy a dar el equivalente a la mitad de esta paleta, mejor. Y entonces vino y me dio, pues obviamente en una bolsita y me la amarró y me la dio. Y yo vine muy contento, pues, y le dije, pero me va a quitar las espinillas, por supuesto que se las va a quitarme. Y mire, me dijo, yo voy a pasar al cuarto día aquí, me dijo, para corroborar los efectos. Y si al cuarto día que yo pase aquí, usted no se le ha quitado eso, yo le devuelvo su dinero o usted incluso tiene el derecho a agarrarme a bofetadas. Le dije, no hay necesidad de eso. Le dije, oh, basta con que usted me dé su palabra. No, por supuesto, esta crema es especial para eso. Ahí va a ver los resultados. Pues al final de cuentas yo no tenía dinero, pues le di gavetazo en este caso al negocio y agarré esos 50 quetzales y pum, se los pagué yo emocionado por la milagrosa crema que me estaba vendiendo. Justamente en la noche, pues yo ya no a las horas de que llegara la noche y más para irme a dormir. Y en este caso viene
simple y sencillamente me voy a mi cuarto, me lavo la cara con agua caliente y me echo en los puntitos donde tenía la espinilla y me acosté. Por supuesto que para poder, en todo caso, yo acostarme y no moverme, me puse almohadas en todos los lados de la cabeza y todo para no movilizarme, ¿verdad? Y entonces lo que yo hice fue justamente quedarme casi quieto. Al día siguiente, tempranito me levanté, ¿verdad? Ya no había las horas que amaneciera para lavarme la cara, ¿verdad? Ustedes con agua caliente otra vez. Y cuando me voy dando cuenta, va usted, puchica, yo en mi sugestión dije, puchica, esta crema milagrosas ya me están desapareciendo las espinillas. Al día siguiente y al tercero, va ustedes ya, lo último. Ya en lo último, ese último día estaba yo cuando de pronto en mi dormitorio entra mi hermana, ustedes sin tocar la puerta y sin avisar ni nada, entra a mi dormitorio. Y cuando mi hermana me va viendo lleno de puntitos, ¿verdad? Con la crema, y me dice, ¿y vos qué? Me dice, ¿qué puchicas? Me dice, pues cállate, le dije, o salite, le dije, porque no tienes que entrar en mi cuarto. No, dice, decime que por qué te estás poniendo eso. Entonces le conté, va. Ah, sí, me dijo, ¿y qué tan milagrosa esa es tu crema? Pues fíjate, le dije, que realmente sí me está haciendo efecto. Lo malo, le dije, es que ya no tengo más, le dije, y todavía tengo un poquito, le dije, pero ya casi no tengo. En este caso, le dije, como quisiera que el Señor pasara otra vez, pero me dijo que pasaba mañana. Ah, sí. ¿Y cuánto te costó? Me dijo esa crema. Ah, pues me la dio en 50 quetzales. Ah, sí. Vamos a olerla, me dijo. Y cuando la olió, me dice, me dice, ya sé. Espérame, me dijo. Y se fue a su cuarto. Al rato regresó. Y cuando regresa con las manos para atrás, me dice, mira, me dice, eh, de casualidad el frasco que llevaba el señor no era una crema azul. Bien, le dije, es una crema azul y un frascote grande. Así como esta, por ejemplo, me dice y me enseña la crema de un gran bote de aquellas cremas azules que tenía la crema Nivea. Ahí le vi. Y cuando yo miré ese gran bote lleno de crema, miré la gloria, ¿va? Ustedes, porque dije, aquí tengo para curarme de una vez y para siempre. Y digo yo corriendo a mi hermana, y ella se mataba de la risa y me dice, ¿cómo serás de tonto? Me dijo. Esa crema, me dijo, vale 25 quetzales en el supermercado. Y a usted la dieron en 50, me dijo, mira, me dijo. Y esa crema, me dijo, no sirve para las espinillas, me dijo, sirve para limpiarse la cara, me dice, por supuesto, me dice que no te va a curar. Entonces, lo que yo entendí era que en términos generales me habían estafado. Me habían estafado mediante un ardid, en este caso mediante una trampa, mediante, en este caso, un engaño, ¿verdad? Porque nunca me hablaron con la verdad. Entonces, ¿cuál es en este caso la forma en que actúa el estafador? El estafador, en términos generales, primero se convence a sí mismo de su mentira y luego actúa sobre el sujeto pasivo, que en este caso es el que se defrauda patrimonialmente, haciéndole creer ya a través de la trampa o a través de faltar a la verdad, en este caso, para que él solito directamente entregue su patrimonio. Entonces, si nosotros observamos directamente en la estafa, por supuesto que aquí lo que se hizo fue faltar directamente a la verdad a través del engaño. Obviamente, pues me sentí defraudado y por supuesto que no me quedó más que agachar la cabeza y entender de que había sido estafado vilmente. Así funciona directamente la estafa en términos generales. Si lo podemos observar, no existe ninguna forma subrepticia en que el sujeto actúa, no existe violencia, sino que existe una trampa o faltar a la verdad para defraudar al sujeto pasivo en su patrimonio. Entonces, aquí lo que existe en términos generales son los elementos característicos que ya establecimos. Bien, en ese orden entonces aparecen los casos especiales de estafa.
incurrirán en las sanciones señaladas, dice en el artículo anterior, quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negocios imaginarios. El platero o joyero que alterar en su calidad, ley o peso los objetos relativos a su arte o comercio o traficare con ellos. Usted lleva una cadena, por ejemplo, con un joyero para que se la limpie y este finalmente lo que hace, por ejemplo, si es para que se la limpie y en todo caso, en lugar de devolverles su cadena de oro, lo que le da es una cadena chapeada, por ejemplo, de oro que le ha cambiado, en todo caso, ¿ya? O que le quiera vender una cadena aparentemente de oro y sea de acero inoxidable con baño de oro, por ejemplo. Los traficantes que defraudaren usando pesas o medidas falsas en el despacho de los objetos de su tráfico. Si usted va al mercado, por ejemplo, y a usted le hacen una pesa, por ejemplo, de una libra de frijol, y cuando en realidad usted va a ver a la pesa como debe ser, pues le falta. Entonces ahí hay un típico caso de estafa. Y así podemos encontrar directamente una variedad de estafas y que por supuesto aparecen hasta en la modalidad, en este caso del artículo 23, que es la estafa por medio de tarjeta de crédito o débito. Pero indiscutiblemente las que más llaman la atención son la estafa mediante destrucción de cosa propia, la estafa mediante lesión y las subsiguientes, las cuales voy a explicar. En la estafa mediante destrucción de cosa propia, en este caso, dice, quien para obtener el pago de un seguro o algún provecho indebido, dice, en perjuicio de otro, destruyere, deteriorare u ocultare total o parcialmente un bien propio, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. En este caso, la idea fundamental, por ejemplo, sería si yo tengo un vehículo asegurado y en todo caso no lo puedo vender por X o Y razón, entonces vengo, por ejemplo, y lo voy a ocultar o lo tiro en un río, por ejemplo, para poder en todo caso cobrar el seguro. Entonces ahí hay una estafa mediante destrucción de cosa propia. La estafa mediante lesión, dice, a quien con el mismo propósito señalado en el artículo anterior se causare o se hiciera causar por tercero lesión corporal o se agravare la causada por accidente. En este caso se le impondrá las mismas sanciones del referido artículo. Obviamente aquí la idea es simular una lesión o agravarse la que obtuvo en ese accidente, con ello conseguir un lucro por parte del sujeto activo. Me voy a saltar a la defraudación de consumos, que en todo caso dejo mediante cheque pendiente para regresar y planteárselas al final. La defraudación en consumos, quien de propósito defraudare a otro consumiendo bebida o alimentos o utilizando o haciendo prestar algún servicio de los de pago inmediato. Este tipo de estafa es precisamente la que cometen los sujetos cuando pasan, por ejemplo, en las gasolineras, que en todo caso pulean el tanque de gasolina y luego pues simplemente se dan a la fuga. Entonces son delitos que se llaman defraudación en consumo porque son de pago inmediato. Como el hecho, por ejemplo, de ir a un restaurante, pedir la comida, etcétera, bebida, etcétera, y después salir corriendo, no pagar, por ejemplo. En todo caso, estamos hablando de un delito de defraudación en consumos. La estafa de fluidos, dice en el artículo 270, quien aproveche indebidamente energía eléctrica o cualquier otro fluido que le esté siendo suministrado o alterar los medidores o contadores destinados a marcar el consumo o las indicaciones o datos registrados por esos aparatos. En el caso directamente de los contadores o medidores de energía, en este caso cuando son alterados, por ejemplo, los sacan de su caja original y les ponen alguna traba dentro del relojito que está marcando. Entonces, eso hace que el reloj se atrase, por ejemplo,
para los efectos de que no pueda circular libremente como debe ser. Y esto, por supuesto, altera evidentemente el consumo de la energía eléctrica. Entonces estamos hablando de una estafa de fluidos. La estafa mediante informaciones contables. En este caso, se comete el delito de estafa mediante información contables. El auditor, pongan atención aquí porque aquí los sujetos activos, a diferencia de los otros, en donde puede ser cualquier persona, aquí los sujetos activos ya están bien determinados. Solamente lo puede ser un auditor, un perito contador, un experto, un director, un gerente, un ejecutivo, un representante, un intendente, un liquidador, un administrador, un funcionario empleado de entidades mercantiles, bancarias, sociedades o cooperativas que en sus dictámenes o comunicaciones al público firmen o certifiquen informes, memorias o proposiciones, inventarios, integraciones, estados contables o financieros y consignen datos contrarios a la verdad o a la realidad o fueren simulados con el ánimo de defraudar al público o al Estado. Los responsables serán sancionados con prisión inconmutable de 1 a 6 años y multa de 5 a 10,000 quetzales. De la misma forma serán sancionados quienes realicen estos actos con el fin de atraer inversiones o aparentar una situación económica o financiera que no se tiene. Bien, entonces aquí, en este caso, la idea fundamental es alterar entonces todos estos datos para lograr, obviamente, hacer caer al sujeto pasivo en una trampa o en un engaño. Regreso entonces a explicar lo contenido en el artículo 268, que es la estafa mediante cheque. Quien defraudare a otro, dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su presentación, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. Bueno, aquí me voy a detener básicamente en este delito porque en términos concretos es un delito bien interesante. Resulta de que en la estafa mediante cheque hay una situación bien importante. Hay que deslindar la línea divisoria entre lo penal y lo civil para poder establecer bien cuándo existe una estafa mediante cheque y cuándo existe, en este caso, un incumplimiento de pago. La primera llevaría directamente a una acción penal, la segunda llevaría a una acción civil. ¿En qué momento, por ejemplo, puede existir una acción civil? En el caso en el que usted venga, por ejemplo, compre un artículo, por ejemplo, un carro, y usted pague con un cheque. Si el cheque, en este momento, cuando usted lo está entregando, ya, tiene provisión de fondos, ¿ya? Pero suele pasar de que cuando usted se presenta a cobrar el cheque, por una u otra razón, el cheque en términos concretos es rechazado, ya sea porque no tiene la firma correcta, porque en todo caso usted hizo la compra, si fuera, por ejemplo, a plazos, y justamente el día que usted extiende el cheque, justamente ese cheque, ese momento le cae un embargo o una anotación de embargo en su cuenta bancaria. No puede alegarse una estafa mediante cheque porque al final de cuentas lo que hubo fue un incumplimiento de pago, que en todo caso conlleva directamente a que se ejerza una acción civil, en este caso a través de un juicio ejecutivo en la vía de apremio. ¿Por qué razón? Porque la vía de apremio significa que se va a ejecutar de una vez a la persona, en razón de que existe un documento
que demuestra una cantidad líquida y exigible, una cantidad total líquida y exigible que no fue pagada. Y en todo caso, eso significa que usted tendrá que ser demandado y, por supuesto, dentro de la demanda, establecer daños y perjuicios. En razón directamente de que no pudo cobrar la cantidad que estipulaba el cheque, más los daños que en todo caso causa directamente este inconveniente. Y también, por supuesto, los perjuicios que en todo caso dejó de percibir, es decir, la cantidad de dinero que usted dejó de percibir por vender ese carro. Usted, por ejemplo, en este caso cobra lo reclamado más los daños y perjuicios. Pero entiéndase de que usted extendió el cheque, pero por circunstancia totalmente ajena a usted, llega en ese momento la anotación de embargo sobre su cuenta bancaria y no puede ser posible que se pague ningún cheque hasta que se levante esa orden. Entonces, hay un incumplimiento de pago mediante la extensión de un cheque. Entonces, ahí estamos hablando directamente de una acción civil. Si ustedes se dan cuenta, la situación es eminentemente por incumplimiento de una obligación. Bueno, ¿cuándo estamos ante un caso eminentemente penal? Cuando el sujeto activo del delito, en términos generales, utiliza el ardid o utiliza el engaño como primer punto. Es decir, que el sujeto extienda ese cheque bajo el argumento de que como un vehículo es caro, no carga los 100,000 quetzales en la bolsa, por ejemplo, porque no es costumbre, no es habitual, no es ni recomendable cargar esa gran cantidad de dinero. Entonces, el Estado mismo ha librado directamente un sustituible de la moneda de curso legal que llamamos y conocemos con el nombre de cheque. El Estado le ha dado su respaldo dentro del mundo eminentemente mercantil para que los sujetos, actuando de buena fe, puedan en todo caso hacer sus negocios y en todo caso, simple y sencillamente no arriesgarse, como en este caso, a cargar el dinero en efectivo. Bueno, como el Estado ha respaldado directamente el nacimiento de ese documento que conlleva ya un valor jurídico, que es justamente la forma de sustituir a la moneda de curso legal. Bueno, sabiendo de que esa es la fórmula para sustituir directamente al dinero en efectivo, el sujeto viene y le dice, mire, me gusta el carro y yo se lo compro, no hay ningún problema. No le pida ni rebaja ni nada por el estilo. Lo que quiere directamente es el vehículo. Entonces le dice, mire, pero yo no cargo ahorita los 100,000 quetzales. Yo le voy a extender este cheque, que en todo caso usted puede hacerlo efectivo en cualquier momento. Y como el Estado le ha dado ese respaldo a ese cheque, a ese documento, ¿ya? Para que sea sustituible de la moneda de curso legal, usted cree en ese cheque. No solo porque el señor se lo está dando, sino porque el Estado le está dando a usted esa garantía. Esa garantía, evidentemente, se hace vulnerable por el sujeto desde el momento en que falta la verdad, porque simple y sencillamente le extiende un cheque que cuando usted llegue a la ventanilla, usted verifique y le dicen que no puede ser pagado porque esa cuenta bancaria hace más de 6 meses que fue cancelada y que obviamente pues la chequera no fue devuelta. Entonces se sobreentiende, se infiere de la conducta del sujeto que sabía anticipadamente de que no iba a poder en todo caso usted cobrar ese cheque porque simple y sencillamente
la cuenta ya no existía. Entonces, lo que se ha hecho ahí prácticamente es una trampa, utilizar el cheque como un ardid. Obviamente, sin ese ardid, usted no hubiese podido caer en el error al que se vio orillada directamente por la conducta del sujeto. Si lo vemos entonces, la intención de poder saber cuándo estamos ante un caso penal es justamente cuando empezamos a entender los elementos propios del tipo penal. En primer lugar, y regresamos entonces a la estafa genérica. Primero, inducir a error a otro mediante ardido engaño, mediante trampa o faltando a la verdad. Claro, si el sujeto le dice a usted, mire, yo le voy a dar este cheque, pero no lo va a poder hacer efectivo porque ya la cuenta la cancelé hace 6 meses. Si él le dice la verdad, obviamente usted, por lógica y sentido común, pues dice, no, entonces disculpe, pero no le puedo dar el carro, así no se lo vendo. Entonces, lo que necesita el cliente es engañarlo. En todo caso, decirle que es una cuenta que está ahí desde hace años y que en todo caso es una cuenta que súper confiable. Y máxime si es de algún banco de reconocido prestigio, como por ejemplo el Banco Industrial, digamos, ¿verdad? Que es un banco sólido, o el Crédito Hipotecario Nacional, que es un banco que está respaldado por el Estado en términos generales. Si lo vemos entonces al final, encontramos de que el sujeto encuentra en el cheque la forma de hacerlo caer en el error. Y por supuesto, la idea y el propósito final es defraudarlo en su patrimonio, es decir, en patrimonio propio o ajeno. Si usted es dueño, por ejemplo, del vehículo, evidentemente que usted simple y sencillamente no recibirá ese dinero. Y en todo caso, su vehículo prácticamente es el patrimonio que en todo caso se ve afectado. Entonces, si lo observamos en todo caso, se deben dar los elementos genéricos de la estafa más el elemento propio de la existencia del cheque. Es decir, la inducción a error al sujeto pasivo mediante ardid, mediante trampa o engaño o faltar a la verdad con el propósito de defraudarle en su patrimonio mediante el uso y la existencia de el cheque como figura que en todo caso ya no es un documento sustituible de la moneda de curso legal, sino que se convierte en el medio para lograr su propósito, que es decir, la defraudación en su patrimonio. Si nos damos cuenta entonces en la figura de la estafa en términos generales, obviamente aparece en ese momento la forma en que el sujeto consuma su delito, es decir, a través de la figura de la estafa. En todo caso, este es importante y lo advierto porque es importante cuando se está redactando la denuncia o la querella para presentar en este caso ante el tribunal, porque en la redacción muchas veces está justamente la forma en que se puede trasladar un caso penal a un caso civil. En términos generales, si en la querella se establece de que se celebró un negocio jurídico y que el sujeto incumplió al pago del mismo por haber extendido un cheque sin fondos, en todo caso, se le denuncia o se le querella por el delito de estafa mediante cheque y aunque se presente el cheque como medio de prueba, el juez al momento de valorar o en su caso la defensa astutamente puede decir que el mismo abogado o el mismo agraviado
está diciendo que es mediante la realización de un negocio jurídico y que hubo incumplimiento de pago, pero que en ningún momento faltó a la verdad o hizo trampa, que son los elementos importantes para la figura de la estafa, y que por lo tanto no hubo defraudación en el patrimonio del sujeto, sino que solamente hubo un incumplimiento al negocio jurídico, un incumplimiento al pago al negocio jurídico. Y por lo tanto no puede existir delito, sino que en todo caso deberá ventilarse por la vía civil. Y por supuesto que esto hace entonces entendible por qué algunas veces las querellas, cuando se presentan por estafa mediante cheque, son rechazadas y en el peor de los casos llevadas directamente a una vía civil, cuando en realidad son verdaderos delitos de estafa. Entonces, hay que entender bien la dinámica directamente de la figura genérica de la estafa para poder, en todo caso, entender la estafa mediante cheque. La inducción a error al sujeto pasivo mediante ardido engaño con el propósito de defraudar su patrimonio y, por supuesto, utilizando el cheque como el medio para lograr ese propósito. Siendo así, entonces sí existe una típica estafa mediante cheque. Bien, hasta aquí concluyo entonces y con esto hago la siguiente síntesis. En el hurto, el sujeto actúa de manera surrepticia, de manera sigilosa, a tal extremo que el sujeto pasivo ni se da cuenta de cuándo es despojado de su patrimonio. El típico caso cuando usted va en el bus y de pronto usted se baja para tomar el siguiente bus y cuando se da cuenta ya no lleva su billetera en su cartera. Manos de seda actuó, abrió su cartera, sustrajo de la billetera o su monedero y usted ni cuenta se dio. Entonces, en el hurto, el sujeto activo del delito actúa de manera surrepticia, de manera sigilosa, a tal extremo de que el sujeto pasivo ni cuenta se da cuando es defraudado en su patrimonio. En el robo, al contrario del hurto, el sujeto pasivo es defraudado en su patrimonio a través del uso de la violencia ejercida de manera anterior, simultánea o posterior a la aprehensión de la cosa. El sujeto pone un arma, por ejemplo, en su cabeza y le exige que le dé el dinero, que le dé la billetera, que le dé, en todo caso, sus joyas, el celular, todo, porque de lo contrario lo va a matar. Ese temor, esa violencia psicológica que utiliza el sujeto, lo obliga a usted, en este caso, a entregar sus pertenencias, a tal extremo entonces de que el uso de la violencia es el elemento principal en la figura del robo. Es decir, en todo caso, el sujeto activo del delito arrebata de usted su cadena, arrebata de usted su reloj, arrebata de usted su cartera a través de la manifestación de la violencia física o psicológica. En la estafa, el sujeto actúa de tal naturaleza, es tan inteligente el sujeto, que primero se convence de su mentira para después trasladársela a usted, induciéndolo a error a tal extremo de que mediante la trampa o el engaño le perjudica en su patrimonio. Fíjese bien, en donde usted mismo saca de su billetera el dinero y lo entrega directamente al sujeto activo del delito. En conclusión, en el hurto ni cuenta se da cuando le quitan su dinero. En el robo se lo arrebatan, le arrebatan su cosa mueble. Y en la estafa, usted mismo, con su divina gracia y voluntad, entrega su patrimonio. Así es como aparece directamente
estas tres emblemáticas figuras del delito contra el patrimonio. Bien, con esto concluimos entonces la exposición de estos delitos en particular. No sin antes, pues como siempre, darles el uso de la palabra por si existe alguna inquietud o algún comentario que quieran hacer. Así es que los dejo en el uso de la palabra por si tienen alguna inquietud con relación a estos tres delitos que vimos el día de hoy. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Solo una pregunta. Con referente Bien. al cheque, ¿habrá un tiempo definido para hacer la presentación o no importa el tiempo? Bueno, cuando se trata directamente de un cheque, se tienen 6 meses para poder hacerlo efectivo. Durante esos 6 meses, el que ha librado el cheque tiene la obligatoriedad de mantener el dinero en su cuenta. Pasado esos 6 meses, usted puede disponer libremente de ese dinero. Si después la persona se presenta a reclamar el cheque y no encuentra fondos y le plantea, en este caso, una estafa mediante cheque, usted puede manifestar de que de conformidad con la ley, en este caso en materia mercantil, tiene la obligatoriedad de tener 6 meses y que el señor nunca hizo uso directamente de esos 6 meses, de ese tiempo, de ese plazo, para hacer efectivo el cheque, que por lo tanto no es su responsabilidad y consecuentemente nunca hubo engaño, nunca hubo una trampa, fue una negligencia del sujeto, en este caso, portador de ese cheque, de no hacerlo efectivo durante el tiempo que la ley le permite a él hacerlo efectivo. Si, por el contrario, si dentro de los 6 meses él se presenta y no existen fondos, obviamente aquí ya nace el derecho a ejercer la acción, en este caso que corresponda. Si es por una cuestión de pago y no tiene fondos, entonces estamos hablando de una cuestión civil que es un incumplimiento de pago. Pero si se hizo a sabiendas de que no habían fondos, porque eso es fácil de detectar, que el mismo banco le diga que el señor no ha depositado o que tiene vacía su cuenta desde hace un año. Entonces se entiende de que el sujeto sabía que en el momento en que estaba girando el cheque, obviamente no tenía fondos. Entonces ahí, evidentemente, pues la intencionalidad del sujeto sí era, en todo caso, defraudarlo en su patrimonio mediante el cheque. Pero en este caso son 6 meses lo que establece la ley para hacerlo efectivo. Pasado esos 6 meses ya no hay responsabilidad penal. Ok. ¿Habrá tiempo para emitir la acción? ¿Habrá un tiempo definido, licenciado? Sí, acuérdense que dentro de los mismos delitos, si no estoy mal, revisen en el 101 del Código Penal. Ahí en el 101 hasta el 107, que habla de la prescripción de la responsabilidad. 108 y hasta el 111 incluso, ya 109, 110, 111, habla precisamente de la extinción de la responsabilidad penal y de la extinción de la pena, ¿ya? Si mira específicamente en el artículo 108, el comienzo del término, la prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse. 1. Para los delitos consumados desde el día de su consumación. Para el caso de tentativa del día en que se suspendió la ejecución. Para los delitos continuados desde el día en que se ejecutó el último hecho.
y para los delitos permanentes desde el día en que cesaron sus efectos. Entonces, ahí empieza directamente el comienzo. Pero si usted observa el 107, dice, la responsabilidad penal prescribe a los 25 años cuando correspondiere delitos donde la sanción sea la imposición de la pena de muerte. Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. A los 5 años en los delitos penados con multa y a los 6 meses si se tratare de faltas. Entonces, en el numeral segundo aparece prácticamente la respuesta a su pregunta, que es justamente el tiempo en el que usted tiene, a partir de qué momento se ejecutó la acción y cuánto tiene el tiempo para que en todo caso usted pueda presentar la acción penal. Si fuere, por ejemplo, un delito, en este caso de asesinato, o un delito, por ejemplo, de secuestro, bueno, ahora ya no hay delitos que tengan contemplada la pena de muerte, pero si fuera el caso, solo para ejemplificarle, en este caso dice a los 25 años, cuando correspondiere pena de muerte, es decir, a los 25 años, un día ya se terminó, ya prescribió el derecho a la acción penal. Como consecuencia, se extinguió la responsabilidad penal y se extinguió la pena también, ¿verdad? En todo caso, a los 5 años en los delitos penados con multa, 5 años, un día, y prescribió su derecho a ejercer la acción penal. Y así sucesivamente. ¿Me explico ahorita? Gracias, licenciado, muy fino. Muy amable a usted. Bien, ¿algún otro compañero que tenga alguna duda? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. En el caso de un grupo de mujeres que se dedican la verdad es de que no sé cómo podríamos tipificar esto, si es hurto o si es robo, porque eh, bueno, cuando estaban todavía funcionando los 203 y 204, a la altura del periférico, por el adelantito del Puente del Incienso, se subía un grupo de 5 mujeres y empezaban a empujar a los pasajeros eh, usando bisturís o gilet, rompían las bolsas o les rompían los pantalones en las bolsas de atrás a los hombres para sacarle su billetera y a las mujeres pues las carteras. Entonces, verdaderamente no nos dábamos cuenta a qué hora nos sacaban todas nuestras pertenencias, pero sí había un daño a nuestro patrimonio, pues. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya. Ahí lo que hay es un típico delito de robo. Desde el momento en que hay directamente violencia al romper su bolso, evidentemente de que hay violencia. Entonces hay delito de robo. O sea, acuérdense que en el caso del hurto, prácticamente el sujeto ni cuenta se da, pero cuando existe el rompimiento de la bolsa, ya hay uso directamente de la violencia. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, estimados amigos? Licenciado, estafa Sí. y trampa son sinónimos. ¿Sí? ¿Estafa y trampa son sinónimos? Bueno, en la estafa directamente uno de los elementos es el uso directamente del ardid. El ardid es sinónimo de trampa. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, una trampa? Que yo le enseñe a usted y le diga, mire, fíjese que yo acabo de venir de los Estados Unidos y traje relojes para dama. Mire, este, por ejemplo, es un Cartier. Este allá en los Estados Unidos vale $5,000, ¿verdad?
pero yo aquí lo traje de Guatemala por un encargo que me dio una señora y al final me quedó mal. Entonces ahorita lo estoy revendiendo pues prácticamente a sacar el costo. Entonces, pero tengo necesidad y ya no puedo venderlo ni siquiera al costo. Deme $2,500, se lo doy a la mitad. Y claro, usted feliz porque un Cartier de $2,500 no lo va a encontrar. Y usted mira la carátula Cartier y máxime si es con nomenclatura romana y todo, pues es elegante y todo, ¿va? Bañado de oro. Y de oro, le digo yo que es de oro encima de todo. Y usted viene y feliz me lo compra. Resulta de que al mes le empezó a fallar la maquinaria y al mes se le empezó a poner toda verde la muñeca porque resulta de que no era oro, era puro bronce. Y resulta entonces de que cuando usted lo lleva donde el relojero, lo único que tenía cambiado directamente era la carátula, pero la maquinaria era de un reloj marca Diablo y que en todo caso pues no era ni siquiera valor de 50 quetzales, ¿ya? Y usted pagó por ese $2,500. Evidentemente que ahí utilicé yo una trampa para defraudarla en su patrimonio. Entonces, el ardid es sinónimo de trampa y es un elemento de la estafa. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bien, ¿algún otro más, otro compañero? ¿Compañera? Bien, si no existe ningún otro compañero interesado en intervenir, compañeros, les agradezco mucho en su fina atención. Son las 4 de la tarde con 4 minutos. Damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy, invitándolos para que en la próxima sesión pues nos volvamos a conectar siempre a la misma hora y por supuesto por esta vía. Por ahora les agradezco mucho en todo lo que ha sido su atención y seguimos entonces en contacto en la próxima clase. Por mi parte, les agradezco mucho, les deseo una muy buena tarde. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde.